Granjero millonario busca empleada y encuentra a su esposa, una sorpresa que cambia todo. Samuel, un agricultor de renombre en su ciudad, era conocido no solo por sus tierras extensas y fértiles, sino también por la soledad que se respiraba en su finca. El viento azotaba las viejas estructuras de madera, y el granero, que había sido testigo de innumerables cosechas, se encontraba en un estado de abandono que reflejaba su alma herida. Cada amanecer traía consigo la presión de llevar la herencia familiar en sus hombros, un legado que parecía un yugo imponente. La quietud del campo era ensordecedora y con cada día que pasaba, el peso de la soledad se hacía más palpable. Así que, decidido a cambiar su vida, Samuel colocó un anuncio donde prometía un salario generoso en busca de una trabajadora que revitalizara su finca y quizás su corazón. La llegada de Clara fue como un soplo de aire fresco en su desgastada rutina. Desde el primer instante, Samuel se sintió intrigado. Clara, con su cabello dorado ondeando al viento y una sonrisa que iluminaba incluso el día más nublado, parecía sacada de un sueño. Su conexión con la tierra era mágica, podía cultivar y hacer que cada planta reverdeciera, y en sus manos la tierra parecía susurrar secretos olvidados. Cada vez que Samuel la observaba, su corazón latía con fuerza, un eco de promesas ocultas. Sin embargo, un velo de misterio cubría a Clara. Ella había llegado a la pequeña ciudad para escapar de un pasado lleno de sombras, pero Samuel no lo sabía. Lo que él consideraba un nuevo comienzo para ambos era un camino peligroso forjado en el silencio. Clara era, en secreto, la hija de un rival que deseaba destruir el legado de Samuel. Su padre ansiaba ver caer la finca, y Clara estaba atrapada entre el amor que empezaba a florecer y la lealtad a su familia. Cada encuentro entre ellos era un baile entre el deseo y la traición que se avecinaba en el horizonte. Mientras las semanas transcurrían, el nervio de la verdad se alimentaba en el aire tenso. Samuel se encontraba atrapado entre su creciente amor por Clara y la lealtad hacia su legado. Su mundo, que había estado tan controlado, comenzó a desmoronarse. Imagen tras imagen lo golpeaba, dejando un nudo en su garganta, una sensación de ahogo. Podría confiar en ella. Y si la traición era su única respuesta, las noches se llenaban de sueños inquietantes, sombras que danzaban en su mente, un presagio del caos que acechaba. El cielo se oscureció un día, escondiendo la luz del sol y dejando caer un manto de inquietud. Con cada latido de su corazón, Samuel enfrentaba la tormenta, una tormenta tanto externa como interna. Mientras las nubes se acumulaban, también crecían las llamas del conflicto emocional. La verdad debía salir a la luz, pero él temía lo que pudiera revelarse. Las sombras de su pasado, de su legado, se entrelazaban con el amor que sentía por Clara, haciéndolo dudar de su propio juicio. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. El cielo se oscureció un día, escondiendo la luz del sol y dejando caer un manto de inquietud. Con cada latido de su corazón, Samuel enfrentaba la tormenta, una tormenta tanto externa como interna. Pero de repente, un estruendo atronador rompió el silencio abrumador. El granero, que antes había sido un refugio, tembló bajo la fuerza de la explosión. Samuel se giró, el horror reflejado en sus ojos. ¿Qué había pasado? Una figura apareció en el umbral del granero, cubierta de polvo y escombros. Era Clara, con el rostro pálido y temblando. «Samuel», tartamudeó, «hay algo que debo contarte». Sus palabras se ahogaron en la confusión. Samuel se acercó, su corazón aún latiendo con fuerza. La conexión que había sentido por ella se entrelazó con la angustia del momento. Sin embargo, antes de que pudiera preguntarle, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la finca. Los dos corrían hacia el sonido, el sudor goteando por sus frentes. Al llegar al lugar, Samuel se encontró con un panorama devastador. Su hermano, Andrés, yacía en el suelo sujetando una mano cubierta de sangre. «¡Ayuda!», rugió, su voz era un eco de agonía. Samuel se arrodilló, sintiendo el frío del terror mordiéndole la piel. «¿Qué pasó?», preguntó mientras examinaba la herida. Fue un sabotaje», jadeó Andrés. «El padre de Clara envió a alguien, quería destruir la finca, y él se vengó». La revelación fue como un puñetazo en el estómago. Samuel miró a Clara, su rostro ahora reverberante de confusión y dolor. «¿Tu padre?», balbuceó, el nudo en su garganta se hizo aún más estrecho.
Ella asintió lentamente, el llanto llenando sus ojos. No sabía que vendría. Las lágrimas brotaron de Clara, pero algo en su expresión cambió. Se volvió hacia Samuel, su voz ahora decidida. Pero hay más, esto no es solo sobre tu legado, tu hermano no es tu hermano. Samuel aún estaba en shock, cada palabra de Clara era un golpe más. ¿Qué? Gritó, su mente daba vueltas. ¿Qué estás diciendo? Tu madre y mi padre, continuó Clara, hubo un acuerdo, una traición. Samuel, tú eres el hijo de mi padre. Me obligaron a infiltrarme en tu vida. Nunca quise hacer daño. Las palabras parecían cortarse en pedazos, pero el significado era claro como el agua. Samuel, el granjero de renombre, el hombre que amaba a Clara, no era quien creía ser. El aire se volvió espeso, como si el mismo mundo se detuviera un momento. Samuel sintió una opresión en el pecho. «Es posible», murmuró, sintiendo que se le ahogaba la esperanza. Cada imagen, cada momento vivido se desmoronaba en su mente. Andrés, aún en el suelo, exhaló un quejido. «No, no puede ser verdad», balbuceó. Era un eco de la misma incredulidad que sacudía a Samuel. Las sombras del pasado se entrelazaban con el presente, y el futuro era un laberinto de traiciones y secretos. La tensión estalló como el trueno en el cielo. Clara dio un paso adelante, las manos temblando. «Está en peligro, Samuel, la vida de ambos está en juego. Si tu padre descubre que sabes la verdad, pueden intentar matarte». Samuel miró a Clara, el amor y la desconfianza luchando en su interior. La palabra amor palpitaba en su mente, pero todo lo que había creído se desmoronaba. Un shock helador lo invadió. La relación que creía haber construido era solo un espejismo, un juego de sombras. «¿Puedo confiar en ti?», preguntó, su voz casi un susurro. Clara lo miró y por un instante el tiempo se detuvo. La tormenta rugía en el cielo y el caos empezaba a cerrarse a su alrededor. ¿Qué haría ahora? Samuel estaba al borde de un abismo y las respuestas parecían estar más cerca de la traición que del amor. La oscuridad se acercaba y solo podía esperar. Las dudas lo envolvían y de repente se dio cuenta. La verdad había comenzado a desmoronar su mundo. ¿Existiría alguna forma de salir de este desastre? ¿O acabaría perdiéndolo todo, incluso a Clara? El aire se volvió pesado y la tensión entre Samuel y Clara era palpable. Ambos sabían que la revelación sobre su parentesco debilitaría sus corazones, pero una nueva sombra acechaba. El grito desgarrador de Andrés seguía resonando en sus oídos y el tiempo parecía congelarse. Samuel podía sentir cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor, un torbellino de confusión y desconfianza. Clara, con lágrimas en los ojos, extendió sus manos temblorosas hacia él. «Samuel, tenemos que salir de aquí. El peligro es inminente», pero antes de que pudiera terminar la frase, un estallido violento rasgó el aire. La puerta del granero voló por los aires con un crujido ensordecedor. Samuel giró la cabeza justo a tiempo para ver a un grupo de hombres armados entrar. Rostros cubiertos, ojos llenos de furia y rencor. Alguno de ellos era familiar, un antiguo conocido de la familia que había jurado lealtad al padre de Clara, un escuadrón enviados a cumplir una venganza mortal. «¿Qué están haciendo aquí?», gritó Samuel, el terror corriendo por sus venas. Fueron de inmediato hacia Andrés y el caos estalló, empujones y gritos llenaron el aire. Clara se lanzó hacia Samuel, aferrando su brazo con fuerza. «No, no podemos quedarnos aquí». Las balas comenzaron a volar. Samuel sintió cómo una de ellas pasaba silbando cerca de su cara. La adrenalina se apoderó de él. «Al suelo». Mientras empujaba a Clara hacia un rincón del granero, el potro de su infancia se precipitó hacia ellos, decidiendo que era el momento de actuar. Era su mejor aliado, listo para proteger lo que quedaba de su mundo. En medio de la confusión, Andrés, ahogado en su dolor, gritó: «Aléjate de ellos, Samuel, no pueden ganarte». Era una batalla por la supervivencia, pero entre el caos, una verdad aún más devastadora emergió. Clara gritó: «Espera, mira». En el fondo del granero, entre las sombras, una figura emergió. Era el padre de Clara, la cara desencajada de furia, desafiando la lógica y el destino. «No podía dejar que tu legado, tu vida, se cruzara con la de mi hija. No lo permitiré». Samuel sintió una punzada en el pecho. «¿Por qué haces esto?», exigió, su voz temblando. «¿Qué estás protegiendo?». La respuesta que esperaba no llegó. En cambio, el hombre se lanzó hacia su equipo, un revólver desenfundado y un gesto amenazante. «Es simple, Samuel. Eres un engaño, el hijo de nadie. Todo esto es un juego, y tú nunca has sido el verdadero heredero». Las palabras resonaron como un trueno que abrió una grieta en su corazón, y mientras miraba a Clara, una angustia indescriptible se apoderó de él. ¿Era eso posible? Era un impostor en su propia tierra. La culpa y el terror chocaban dentro de él, desatando un infierno de emociones. Mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en sombras, la figura de Andrés cayó nuevamente al suelo, la vida desvaneciéndose mientras la realidad de la traición y el odio reverberaba en el aire. El padre de Clara se acercó.
este terreno nunca te perteneció. Ahí está tu madre en la tumba, sabiendo que todo fue un plan, su rostro retorcido mostraba satisfacción y dolor. Samuel sintió que el aire se cortaba. Todo había sido una mentira. Su historia y sus raíces estaban en el epicentro de una tormenta, la furia de aquellos hombres armados y la revelación devastadora de ser un ladrón en su propia vida lo dejaron paralizado. Pero Clara, en un ataque de valor, dio un paso adelante. «Basta, no haré más daño. Samuel, tú eres más que eso, no lo dejes ganar». No hubo tiempo para lidiar con la angustia. Samuel decidió pelear. Con su físico de granjero, se lanzó hacia su padre en busca de respuestas, mientras Clara se interponía entre él y los hombres armados. El tiempo se detuvo. Fue una noche dramática, la verdad brotaba como la sangre. La batalla que se libraba era más que física, era un duelo de identidades, un choque entre el amor, la traición y el desmoronamiento de su mundo. Samuel se dio cuenta de que todas las piezas en su vida estaban conectadas de una manera aterradora, y que lo que realmente estaba en juego era mucho más que un legado. Las luces del granero parpadeaban y el sonido de las balas resonaba en su interior. Samuel sintió un nudo en la garganta. La noche apenas comenzaba y todo lo que conocía y amaba estaba al borde de la destrucción. ¿Cómo podría salir de este laberinto? ¿Sería posible encontrar el camino entre tanta oscuridad? El aire se volvió pesado y la tensión entre Samuel y Clara era palpable. Ambos sabían que la revelación sobre su parentesco debilitaría sus corazones, pero una nueva sombra acechaba. El grito desgarrador de Andrés seguía resonando en sus oídos y el tiempo parecía congelarse. Samuel podía sentir cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor, un torbellino de confusión y desconfianza. Clara, con lágrimas en los ojos, extendió sus manos temblorosas hacia él. «Samuel, tenemos que salir de aquí. El peligro es inminente», pero antes de que pudiera terminar la frase, un estallido violento rasgó el aire. La puerta del granero voló por los aires con un crujido ensordecedor. Samuel giró la cabeza justo a tiempo para ver a un grupo de hombres armados entrar. Rostros cubiertos, ojos llenos de furia y rencor. Alguno de ellos era familiar, un antiguo conocido de la familia que había jurado lealtad al padre de Clara, un escuadrón enviado a cumplir una venganza mortal. «¿Qué están haciendo aquí?», gritó Samuel, el terror corriendo por sus venas. Fueron de inmediato hacia Andrés y el caos estalló, empujones y gritos llenaron el aire. Clara se lanzó hacia Samuel, aferrando su brazo con fuerza. «No, no podemos quedarnos aquí». Las balas comenzaron a volar. Samuel sintió cómo una de ellas pasaba silbando cerca de su cara. La adrenalina se apoderó de él. «Al suelo». Mientras empujaba a Clara hacia un rincón del granero, sintió el potro de su infancia correr hacia ellos, decidido a proteger lo que quedaba de su mundo. En medio de la confusión, Andrés, ahogado en su dolor, gritó: «Aléjate de ellos, Samuel, no pueden ganarte». Era una batalla por la supervivencia, pero entre el caos, una verdad aún más devastadora emergió. Clara gritó: «Espera, mira». En el fondo del granero, entre las sombras, una figura emergió. Era el padre de Clara, la cara desencajada de furia, desafiando la lógica y el destino. «No podía dejar que tu legado, tu vida, se cruzara con la de mi hija. No lo permitiré». Samuel sintió una punzada en el pecho. «¿Por qué haces esto?», exigió su voz temblando. «¿Qué estás protegiendo?». La respuesta que esperaba no llegó. En cambio, el hombre se lanzó hacia su equipo, un revólver desenfundado y un gesto amenazante. «Es simple, Samuel. Eres un engaño, el hijo de nadie. Todo esto es un juego, y tú nunca has sido el verdadero heredero». Las palabras resonaron como un trueno que abrió una grieta en su corazón, y mientras miraba a Clara, una angustia indescriptible se apoderó de él. ¿Era eso posible? Era un impostor en su propia tierra. La culpa y el terror chocaban dentro de él, desatando un infierno de emociones. Mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en sombras, la figura de Andrés cayó nuevamente al suelo, la vida desvaneciéndose mientras la realidad de la traición y el odio reverberaba en el aire. El padre de Clara se acercó. «Este terreno nunca te perteneció. Ahí está tu madre en la tumba, sabiendo que todo fue un plan». Su rostro retorcido mostraba satisfacción y dolor. Samuel sintió que el aire se cortaba. Todo había sido una mentira. Su historia y sus raíces estaban en el epicentro de una tormenta, la furia de aquellos hombres armados y la revelación devastadora de ser un ladrón en su propia vida lo dejaron paralizado. Pero allí, en medio de la desolación, Clara se adelantó. «Basta, no haré más daño. Samuel, tú eres más que eso, no lo dejes ganar». Pero en ese instante de valentía, una figura nueva interrumpió. De detrás de una pared del granero emergió Sofía, su madre, con una mirada profunda y un aura amenazante. «Tú, Samuel, no eres quien crees ser. Eres un hijo olvidado, una pieza en este juego que comienza con mis decisiones». Su voz era un eco de años de dolor y secretos ocultos. «¿Qué estás diciendo?».
Samuel tartamudeó sintiendo un abismo en su estómago. Ninguna revelación había sido tan devastadora como esta. Mamá, tu padre no es el hombre que crees, lo dejé todo por amor. Pero a ti te dejé algo distinto. Un nombre, una verdad que no podía soportar, continuó su voz temblando. Andrés, aún en el suelo, solo podía mirar, su mente atónita por el torrente de confesiones. Así que tú eres mi hijo, pero eres también el resultado de un trato oscuro. No solo Clara es parte de esta historia. Los cimientos de nuestra familia están construidos entre secretos y engaños, Sofía concluyó, su mirada atormentada. La sala se llenó de murmullos, el viento afuera parecía gritar ante la revelación. El aire se tornó espeso, y el tiempo pareció congelarse una vez más. La confusión se hizo reinante. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué era real y qué no? Samuel sintió una presión en su pecho, una angustia que lo paralizaba. Mientras el caos estallaba a su alrededor, la única certeza que poseía en ese momento era que el juego apenas comenzaba. Y ya nada sería igual. El aire se volvió pesado y la tensión entre Samuel y Clara era palpable. Ambos sabían que la revelación sobre su parentesco debilitaría sus corazones, pero una nueva sombra acechaba. El grito desgarrador de Andrés seguía resonando en sus oídos y el tiempo parecía congelarse. Samuel podía sentir cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor, un torbellino de confusión y desconfianza. Clara, con lágrimas en los ojos, extendió sus manos temblorosas hacia él. Samuel, tenemos que salir de aquí. El peligro es inminente, pero antes de que pudiera terminar la frase, un estallido violento rasgó el aire. La puerta del granero voló por los aires con un crujido ensordecedor. Samuel giró la cabeza justo a tiempo para ver a un grupo de hombres armados entrar, rostros cubiertos, ojos llenos de furia y rencor. Alguno de ellos era familiar, un antiguo conocido de la familia que había jurado lealtad al padre de Clara, un escuadrón enviado a cumplir una venganza mortal. ¿Qué están haciendo aquí?, gritó Samuel, el terror corriendo por sus venas. El caos estalló, empujones y gritos llenaron el aire. Clara se lanzó hacia Samuel aferrando su brazo con fuerza. No, no podemos quedarnos aquí. Las balas comenzaron a volar. Samuel sintió cómo una de ellas pasaba silbando cerca de su cara. La adrenalina se apoderó de él. Al suelo, mientras empujaba a Clara hacia un rincón del granero, el potro de su infancia se precipitó hacia ellos, decidido a proteger lo que quedaba de su mundo. En medio de la confusión, Andrés, ahogado en su dolor, gritó: «Aléjate de ellos, Samuel, no pueden ganarte». Era una batalla por la supervivencia, pero entre el caos, una verdad aún más devastadora emergió. Clara gritó: «Espera, mira». En el fondo del granero, entre las sombras, una figura emergió. Era Sofía, su madre, con una mirada profunda. «Tú, Samuel, no eres quien crees ser. Eres un hijo olvidado, una pieza en este juego que comienza con mis decisiones». Su voz era un eco de años de dolor y secretos ocultos. ¿Qué estás diciendo?, Samuel tartamudeó sintiendo un abismo en su estómago. «Mamá, tu padre no es el hombre que crees, lo dejé todo por amor, pero a ti te dejé algo distinto». Un nombre, una verdad que no podía soportar, continuó su voz temblando. Andrés, aún en el suelo, solo podía mirar, su mente atónita por el torrente de confesiones. «Así que tú eres». Pero antes de que Sofía pudiera responder, el aire estalló con un grito agudo que rasgó la noche. Era Clara, sus ojos desorbitados, mirando sobre Samuel. «Samuel, cuidado». En ese momento, un hombre se abalanzó sobre él, empujándolo hacia el suelo y desmantelando su mundo. Había un giro inesperado. Un segundo antes de caer, Samuel vio la cara del atacante y el estremecimiento recorrió su cuerpo. Era su hermano. Un hermano que había creído muerto desde hacía años, un espectro que había asomado en sus pesadillas. ¿Qué hacía allí? Era parte de la conspiración. El nudo en su garganta se hizo más fuerte, cada segundo arrastrando sus esperanzas al fondo de un abismo. «Samuel, ellos son», gritó Clara, pero el caos había hecho mella en la voz, su tono desgarrado perdido entre disparos y murmullos de horror. En el revuelo, Samuel se encontró cara a cara con su hermano. Las emociones brotaban como una erupción volcánica, el amor fraternal, la traición, el resentimiento. «Lo siento, hermano. Estaba atrapado en un juego que no elegí. Nunca quise que esto pasara», musitó su hermano con lágrimas que empapaban su rostro. La confusión rebosó. Sabía que su hermano había participado del lado de su enemigo en el pasado, pero ahora que, en un segundo, todo lo que había creído conocer se volvía turbio y oscuro. «Aléjate de ella», gritó. «No tienes que escucharme», insistió su hermano, pero la furia de Samuel se encendía. El mundo giraba y el sonido de las balas se convertía en un eco distante. Todo crujía: su vida, su familia, sus horarios apretados entre él y la muerte. Y justo entonces el patio exterior del granero tembló. Un estruendo reverberante sacudió el terreno.
El granero, exclamó Sofía, mientras una explosión repentina hacía volar las tablas por los aires. El peligro en el ambiente era inminente. El fuego comenzó a devorar las viejas maderas, un remolino de llamas devorando lo conocido. Samuel sintió que su corazón latía con fuerza entre la confusión y la inminente ruina. Todo se desmoronaba, pero el verdadero horror apenas comenzaba. El secreto más oscuro, una verdad que cambiaría todo. ¿Qué vendría después? ¿Cómo renacer entre las llamas de la traición y la venganza? ¿Podría alguna vez volver a ser quien fue? El aire se hizo denso, como en las noches más calurosas del verano. Las llamas comenzaron a devorar las viejas maderas, un rugido feroz llenando el granero mientras Samuel miraba atónito. La confusión lo asfixiaba. «¿Qué está pasando?», murmuró, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Samuel, tenemos que salir de aquí», gritó Clara, su voz entrelazada con el pavor. Samuel apenas tenía tiempo de correr. Su mundo se desmoronaba y en medio del caos su corazón latía con fuerza. Las balas aún silbaban y la presencia de su hermano en el suelo lo llenaba de un dolor indescriptible. «Vamos», empujó a Clara hacia la salida, pero antes de que dieran un paso más, el sonido estruendoso de una explosión lo interrumpió. Una pared del granero se vino abajo, esparciendo escombros por doquier. Samuel se cubrió y cuando todo se calmó, un grito helado llenó el aire. «¡Clara!», se dio la vuelta. Clara no estaba. Los escombros ocultaban su figura y un nudo frío se formó en su garganta. «Clara, responde». El desespero lo llevó a arrastrarse entre las tablas caídas, buscando su luz dorada, su sonrisa que siempre iluminaba sus días. Entonces, como si el destino mismo se burlara de él, una sombra se alzó de entre los desechos. Era el padre de Clara. Su mirada era fría, los ojos oscuros reflejando un desprecio palpable. «Nunca debiste involucrarte con ella, Samuel. Todo esto es parte de un plan más grande». El corazón de Samuel se detuvo. «¿De qué hablas?». Las palabras murmuradas por el hombre desataron un torrente de confusión. «¿Qué plan? ¿Qué más escondes?». Pero antes de que cualquier respuesta pudiera articularse, el ambiente se conmovió con un nuevo estallido desde el exterior. Fuera del granero, el ruido de motores rugiendo lo hizo mirar hacia la ventana. Un grupo de vehículos llegó a toda velocidad y de ellos bajaron figuras familiares. Antiguos amigos de la familia, quienes se habían convertido en enemigos. Samuel sintió un escalofrío. «¿Por qué están aquí?», pensó, sus pensamientos desbordándose. Sin embargo, la peor revelación estaba aún por venir. Desde la penumbra, Clara apareció con un rostro empapado en lágrimas. «Samuel, no puedo ocultarte más la verdad. Tu hermano no es solo tu hermano. Él y yo somos parte de algo más grande. Somos medio hermanos». Las palabras la atravesaron como un rayo, todo su mundo se desmoronó nuevamente. «¿Qué?». Su voz salió casi en un susurro, el shock paralizándolo. «Clara, eso no puede ser posible». Cada imagen de su infancia y cada memoria se tambalearon en su mente, y la confusión se convirtió en ira. «Escucha, había un secreto, uno que ambos llevamos sobre nuestros hombros. Nuestros padres hicieron un pacto. Naciste con un legado que trasciende nuestra historia. Un secreto que podría destruir todo lo que creías», ella continuó, mientras la magia del momento se desvanecía entre gritos y espanto. «Ambos». Samuel sintió que el suelo se disolvía bajo él. Era una revelación que cambiaba todo. El amor, el odio, el riesgo que habían estado sobrellevando cada día. Su conexión con Clara se había convertido en un laberinto de traiciones familiares y secretos inconfesables. Las balas seguían sonando y el caos estallaba en el exterior del granero, pero lo que se avecinaba era aún más apremiante. Un estruendo por encima de sus cabezas anunció que la estructura no podía aguantar más y las llamas comenzaron a devorarlo todo. Sin tiempo para pensar, juntos se lanzaron hacia la salida solo para encontrarse con una terrible sorpresa. Allí afuera, los hombres armados esperaban, pero la figura que lideraba el grupo era la última persona que Samuel hubiera imaginado. Su madre, Sofía, con un oscuro fuego en los ojos. «Esto es solo el comienzo», dijo con voz llena de rabia y dolor. «He estado esperando este momento demasiado tiempo». El tiempo se detuvo en un instante de horror. Samuel se dio cuenta de que la red de mentiras y secretos era mucho más profunda de lo que había imaginado. La vida que conocía se desvanecía entre llamas y traiciones, dejando solo espacio para preguntas desesperadas. ¿Quién era realmente? ¿Qué legado llevaba sobre sus espaldas? Y lo más aterrador, ¿podría alguna vez tener un futuro entre las sombras del pasado? El aire se hizo denso, como en las noches más calurosas del verano. Las llamas comenzaron a devorar las viejas maderas, un rugido feroz llenando el granero mientras Samuel miraba atónito. La confusión lo asfixiaba. «¿Qué está pasando?», murmuró, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies.
Samuel, tenemos que salir de aquí, gritó Clara, su voz entrelazada con el pavor. Samuel apenas tenía tiempo de correr. Su mundo se desmoronaba y en medio del caos su corazón latía con fuerza. Las balas aún silbaban y la presencia de su hermano en el suelo lo llenaba de un dolor indescriptible. Vamos, empujó a Clara hacia la salida, pero antes de que dieran un paso más, el sonido estruendoso de una explosión lo interrumpió. Una pared del granero se vino abajo, esparciendo escombros por doquier. Samuel se cubrió y cuando todo se calmó, un grito helado llenó el aire. ¡Clara! Se dio la vuelta. Clara no estaba, los escombros ocultaban su figura y un nudo frío se formó en su garganta. ¡Clara! Responde, el desespero lo llevó a arrastrarse entre las tablas caídas, buscando su luz dorada, su sonrisa que siempre iluminaba sus días. Entonces, como si el destino mismo se burlara de él, una sombra se alzó de entre los desechos. Era su madre, Sofía. Su mirada era fría, los ojos oscuros reflejando un desprecio palpable. Nunca debiste involucrarte con ella, Samuel, todo esto es parte de un plan más grande. El corazón de Samuel se detuvo. ¿De qué hablas? Las palabras murmuradas por el hombre desataron un torrente de confusión. ¿Qué plan que más escondes? Pero antes de que cualquier respuesta pudiera articularse, el ambiente se conmovió con un nuevo estallido desde el exterior. Fuera del granero, el ruido de motores rugiendo lo hizo mirar hacia la ventana. Un grupo de vehículos llegó a toda velocidad y de ellos bajaron figuras familiares, antiguos amigos de la familia, quienes se habían convertido en enemigos. Samuel sintió un escalofrío. ¿Por qué están aquí? Sin embargo, la peor revelación estaba aún por venir. Desde la penumbra, Clara apareció con un rostro empapado en lágrimas. Samuel, no puedo ocultarte más la verdad. Tu hermano no es solo tu hermano, él y yo somos parte de algo más grande, somos medio hermanos. Las palabras la atravesaron como un rayo. Todo su mundo se desmoronó nuevamente. ¿Qué? Su voz salió casi en un susurro, el shock paralizándolo. Clara, eso no puede ser posible. Cada imagen de su infancia y cada memoria se tambalearon en su mente y la confusión se convirtió en ira. Escucha, había un secreto, uno que ambos llevamos sobre nuestros hombros. Nuestros padres hicieron un pacto. Naciste con un legado que trasciende nuestra historia. Un secreto que podría destruir todo lo que creías. Ella continuó, mientras la magia del momento se desvanecía entre gritos y espanto. La desesperación llenaba el aire y los hombres armados concentraron su atención en la revelación. Uno de ellos, un llamado Federico, que había sido amigo cercano de Samuel desde la infancia, se acercó. Samuel, esto es mucho más grande de lo que imaginas. Todo ha sido orquestado por tu madre. La venganza ha sido planeada desde el principio. Samuel sintió frío en la médula, la madre que amaba. No podía ser verdad. Sin embargo, sus palabras hicieron eco en su mente, desplomando su mundo con una intensidad devastadora. ¿Por qué haría algo así? Soltó, la voz quebrándose mientras el aire parecía escaparse de sus pulmones. Porque tú eres la clave, Samuel, continuó Clara, su tono trémulo. Tus raíces están entrelazadas con el destino de muchas familias, y el poder que tu madre ha buscado durante años es más oscuro de lo que podemos imaginar. Mientras la frustración y la ira incrementaban, un fogonazo de fuego iluminó el granero. Clara, con los ojos llenos de terror, gritó, «Mira». Samuel se giró hacia el rincón donde una caja explota. La presión del aire formó una onda que lo empujó hacia atrás. El ruido ensordecedor lo dejó aturdido. En un instante, el desmoronamiento de todo lo que sabía se apoderó de él. En medio del caos, la figura de Sofía parecía desvanecerse en el humo del fuego. Y ya allí, entre las llamas, el rostro de su madre tomó un giro inesperado. Samuel, hijo, lo que estás a punto de descubrir cambiará el rumbo de nuestras vidas, dijo mientras el fuego la tragaba, dejando solo una sombra de su expresión. Esa imagen quemó en la mente de Samuel mientras la realidad se rompía como cristal frágil. El plan de su madre, su linaje oculto, la venganza que se estaba gestando. Era un rompecabezas inmenso y lleno de piezas que no encajaban. Con lágrimas y sudor corriendo por su rostro, Samuel gritó, «Clara, necesitamos respuestas ahora». Pero mientras su mirada buscaba la suya, sintió una presión extraña en su pecho. En un instante de claridad, comprendió, la verdad que tanto deseaba conocer estaba en el aire, pero era también la más mortal de todas. Eran parte de un juego entre los grandes. Luz y oscuridad entrelazadas, traiciones escondidas, un caos inminente que giraba inequívocamente hacia su corazón. Las llamas rugían, el humo lo envolvía, y con cada palabra que salía de sus labios, el futuro se oscurecía aún más. ¿Qué más se ocultaba en las sombras? ¿Qué legados desconocidos les aguardaban? En ese momento, Samuel supo que las respuestas que tanto buscaba podrían costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. El aire se hizo denso, como en las noches más calurosas del verano.
Las llamas comenzaron a devorar las viejas maderas, un rugido feroz llenando el granero mientras Samuel miraba atónito. La confusión lo asfixiaba. «¿Qué está pasando?», murmuró, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Samuel, tenemos que salir de aquí», gritó Clara, su voz entrelazada con el pavor. Samuel apenas tenía tiempo de correr. Su mundo se desmoronaba y en medio del caos su corazón latía con fuerza. Las balas aún silbaban y la presencia de su hermano en el suelo lo llenaba de un dolor indescriptible. «Vamos». Empujó a Clara hacia la salida, pero antes de que dieran un paso más, el sonido estruendoso de una explosión lo interrumpió. Una pared del granero se vino abajo, esparciendo escombros por doquier. Samuel se cubrió y cuando todo se calmó, un grito helado llenó el aire. «¡Clara!». Se dio la vuelta. Clara no estaba. Los escombros ocultaban su figura y un nudo frío se formó en su garganta. «Clara, responde». El desespero lo llevó a arrastrarse entre las tablas caídas, buscando su luz dorada, su sonrisa que siempre iluminaba sus días. Entonces, como si el destino mismo se burlara de él, una sombra se alzó de entre los desechos. Era su madre, Sofía. Su mirada era fría, los ojos oscuros reflejando un desprecio palpable. «Nunca debiste involucrarte con ella, Samuel. Todo esto es parte de un plan más grande». El corazón de Samuel se detuvo. «¿De qué hablas?». Sus palabras murmuradas levantaron un torrente de confusiones en su mente. «¿Qué plan? ¿Qué más escondes?». Pero antes de que cualquier respuesta pudiera articularse, el ambiente tembló por un nuevo estallido desde el exterior. Fuera del granero, el ruido de motores rugiendo hizo que Samuel mirara hacia la ventana. Un grupo de vehículos llegó a toda velocidad y de ellos bajaron figuras familiares. Antiguos amigos de la familia, quienes se habían convertido en enemigos. Samuel sintió un escalofrío. ¿Por qué están aquí? Sin embargo, la mayor revelación estaba aún por venir. Desde la penumbra, Clara apareció con un rostro empapado en lágrimas. «Samuel, no puedo ocultarte más la verdad. Tu hermano no es solo tu hermano. Él y yo somos parte de algo más grande. Somos medio hermanos». Las palabras la atravesaron como un rayo. Todo su mundo se desmoronó nuevamente. «¿Qué?». Su voz salió casi en un susurro, el shock paralizándolo. «Clara, eso no puede ser posible». Cada imagen de su infancia y cada memoria se tambalearon en su mente y la confusión se convirtió en ira. «Escucha, había un secreto, uno que ambos llevamos sobre nuestros hombros. Nuestros padres hicieron un pacto. Naciste con un legado que trasciende nuestra historia. Un secreto que podría destruir todo lo que creías», ella continuó, mientras el aire se enfría con la angustia. Pero el caos no se detuvo. Samuel, atrapado entre las llamas y la verdad, sintió que una sombra se cernía sobre él. Era su hermano, Andrés, levantándose de entre los escombros, cubierto de polvo y heridas. Sin embargo, cuando miró hacia Samuel, su rostro tenía una expresión que no encajaba con lo que había vivido. «Samuel, escucha», gritó, «no estoy aquí para hacerte daño, vine a advertirte. Sofía no es quien crees que es». La declaración dejó a Samuel aturdido. «¿Qué? Lo que sabes sobre ella es una fachada. Sofía es parte de un grupo que planea desestabilizar a todas las familias poderosas de esta región. Está manipulando cada hilo, cada relación». El corazón de Samuel latía descontrolado. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», balbuceó, sintiendo la rabia y la confusión inundarle. «Porque ella me amenazó», susurró Andrés. «Sabía que si te decía algo lo haría desaparecer. No tenemos tiempo, tienes que creerme. Clara es la clave para detener esto». En ese instante, un grito desgarrador resonó en el granero. Samuel giró la cabeza hacia la dirección del sonido. Clara había desaparecido entre los escombros. «Clara», gritó, el terror apoderándose de cada fibra de su ser, pero fue entonces cuando lo vio. Un objeto que había caído del techo se iluminó. Era una carta apretada entre las llamas, con el nombre de su madre escrito en la parte superior. Samuel la recogió con manos temblorosas. «¿Qué es esto?». Andrés lo miró con horror. «No, no lo abras aquí», pero fue demasiado tarde. Samuel desdobló la carta y en un instante su mundo giró nuevamente. Las palabras danzaron ante sus ojos. Descubría que su madre había estado involucrada en un plan para acabar con las vidas de todos los que alguna vez amó. Incluido él. «No». El grito rasgó la penumbra del granero. El dolor en su pecho se volvió una erupción de furia. Justo cuando todo parecía desmoronarse, la imagen de Clara apareció en su mente. El amor, la promesa de un futuro juntos, y luego algo más brilló en su interior, una chispa de determinación. «Clara está en peligro, no puedo perderla», murmuró mientras el humo comenzaba a ahogarle cada aliento. Samuel se levantó, luchando contra el miedo. «Vamos, Andrés, tenemos que encontrarla». Chocaron de nuevo con el caos que les rodeaba. En ese momento entonces un último giro impactante se presentó ante ellos. Un rostro conocido entre los hombres armados se acercaba y era el padre de Clara.
No puedes escapar, Samuel, tu destino estaba sellado desde el principio. Te he estado observando muy de cerca. El mundo se detuvo. Samuel sintió que el suelo temblaba mientras cada secreto, cada traición, comenzaba a cerrarse sobre él. ¿Qué más se escondía en la niebla del pasado? La sombra se alzaba, y en medio del fuego y el caos, Samuel comprendió que la pelea iba más allá del amor. Enfrentaba algo mucho más grande que su legado. Un asno se interpuso entre ellos, y en ese instante su vida cambió para siempre. Todo lo que creía conocer caía en sus manos, dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Realmente había alguna forma de salir con vida y revelar toda la verdad que estaba en juego? La atmósfera se tornó densa y opresiva, mientras las llamas devoraban con voracidad las viejas maderas del granero. Samuel miraba atónito, su corazón latiendo en su pecho como un tambor inquieto. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todo su mundo, lo que creía conocer, estaba cayendo en pedazos? Samuel, tenemos que salir de aquí, gritó Clara, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Su voz estaba impregnada de miedo, y eso hizo que el miedo de Samuel se intensificara aún más. Ya no había tiempo. Vamos, Samuel tomó la mano de Clara y la empujó hacia la salida. Sin embargo, antes de que pudieran escapar, un estallido violento resonó en el aire. Una pared del granero se vino abajo, esparciendo escombros a su alrededor. Samuel se cubrió, pero el miedo le aferraba el estómago como un yugo pesado. Clara, gritó con el corazón encogido. El caos se desataba a su alrededor y los recuerdos empezaron a retumbar en su mente. Su madre, Sofía, su hermano, la traición. Todo parecía un mal sueño, uno del cual no podía despertar. Samuel, mira. Clara señalaba hacia el exterior. Justo cuando él giró la cabeza, un grupo de hombres armados se interponían en su camino. Eran caras familiares, antiguos conocidos de la familia que parecían estar allí con un propósito mortal. Pero en medio de esa confusión surge una imagen que sacude su mundo. Una figura femenina, cubierta con una capa oscura, se acerca. Al ver su rostro, la sorpresa lo paraliza. Era Sofía, su madre, quien había desaparecido años atrás y que se creía muerta. Samuel sintió que el aire se cortaba en su garganta. Mamá. Balbucea, su voz temblorosa. Samuel, no puedo quedarme aquí, tenemos que irnos. La voz de Sofía estaba llena de una urgencia que no coincidía con la imagen de la madre que había idealizado. Su mirada era intensa, los ojos llenos de un secreto aterrador. ¿Por qué tú no estabas muerta? ¿Por qué no regresaste antes de todo esto? La angustia desgarraba su voz. Pero Sofía no respondía. En su lugar, miró a los hombres que habían estado esperando con paciencia. Lo siento, Samuel, no debería haber vuelto. La vida que pensabas que llevabas no era más que una ilusión. La confusión se intensificó. ¿Qué quieres decir? Samuel sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La puerta del granero se tambaleaba, estallando en llamas a su alrededor. Tu verdadero legado, ese que nunca debiste conocer, está en juego. Todo este tiempo he estado protegiendo a Clara, y las sombras que nos persiguen son parte de algo oscuro. Tu padre no es quien crees y Clara, ella está más involucrada en esto de lo que imaginas. Mientras decía esto, un grito desgarrador resonó detrás de ellos. Clara estaba atrapada. Un vástago de escombros la había aprisionado, y los gritos desesperados que salían de su boca eran un eco desgarrador. Samuel, ayúdame. Gritó con todas sus fuerzas, el terror en su mirada inmortalizando su angustia. Una explosión repentina sacudió el lugar nuevamente. Samuel corrió hacia ella, el corazón golpeando en su pecho. Mantente ahí, voy a sacarte. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la figura de su madre se interpuso. No, Samuel, debes escucharme antes de que sea demasiado tarde. Su madre alzó una mano con firmeza. Eres un peón en un juego que no comprendes. Clara no es solo una trabajadora en la finca, es la hija del hombre que busca destruir todo lo que hemos construido. Ella también es parte de este legado. Todo dentro de él se detuvo, y el nudo en su garganta se volvió un grito silencioso. ¿Qué estás diciendo? Su mundo daba vueltas, cada palabra de Sofía retumbaba en su cabeza. Ella es el eslabón que podría desatar nuestra ruina, y la traición correrá por tus venas. Mientras Sofía hablaba, el aire se llenó de un silencio sepulcral. El eco de sus palabras resonaba en su mente, y Samuel sintió el pánico subir por su pecho. La verdad era como aceite hirviendo, escaldándolo por dentro, y cuando todo parecía desmoronarse, una mano se alzó en el aire. Era Clara. Samuel, no puedes creerla, lo que dice no es cierto. La desesperación en su voz era palpable, agitando el corazón de Samuel, pero lo peor estaba por venir. De repente, mientras las llamas crepitaban a su alrededor, se escuchó un disparo. La bala atravesó el aire y todo sucedió en un instante. Sofía cayó al suelo, la mirada de sorpresa y dolor en su rostro.
Mamá, gritó Samuel mientras un dolor desgarrador atravesaba su corazón, pero lo más impactante fue que el tirador, el que había asestado el golpe, fue él mismo. La visión se volvió borrosa y supo, con una claridad escalofriante, que todo lo que había creído hasta entonces era una construcción sobre mentiras. No. Gritó, pero el abismo de la traición se había abierto bajo sus pies. Todo era más oscuro de lo que nunca imaginó. Había sido manipulado desde el principio, y sus relaciones, sus sueños, todo lo que creía le pertenecía, ahora era ceniza. Podría confiar en Clara. La chispa de esperanza se apagaba mientras se debatía entre la confusión y el horror. Las llamas comenzaban a consumirlo todo, y el verdadero peligro apenas comenzaba a revelarse. Podría escapar de su propio destino, o estaba atrapado en un juego que acababa de empezar. Las llamas rugían a su alrededor, envolviendo el granero en un manto de fuego y desesperación. Samuel se agachó, el aire caliente cortándole la respiración mientras su mente zumbaba con la confusión. Era todo un caos y el dolor en su pecho se intensificaba con cada momento que pasaba. ¡Samuel! Clara gritó, intentando levantarse de entre los escombros, su cara empapada en sudor y lágrimas. ¡Ayúdame! Un nudo se formó en la garganta de Samuel. ¡Clara! Corrió hacia ella, sus pies moviéndose rápidos como un rayo, pero la visión de su madre, Sofía, tirada en el suelo, palpitaba en su mente. No, no puedo dejar que esto termine así. Las palabras resonaban como ecos de decisiones pasadas y promesas rotas. El fuego se les venía encima y su humanidad se desmoronaba. Miró a su madre caído, la vida desvaneciéndose de sus ojos. Mamá, despierta. Gritó, pero el peso de la verdad lo golpeó como un ladrillo. Sofía había jugado con las vidas de todos, incluida Clara. No puedo confiar en ti, se dijo mientras sus manos temblaban. Samuel, no tengo tiempo, escucha lo que se está jugando aquí, murmuró Sofía en un último intento, pero su voz se desvanecía entre el rugido de las llamas. Samuel se dio vuelta una vez más hacia Clara. Tenía que salvarla. La miró con intensidad. La conexión entre ellos era como un destello en la oscuridad. Aguanta, Clara. Voy a sacarte de aquí. La urgencia llenó su voz. Se lanzó hacia ella, pero una segunda explosión hizo temblar el suelo, cayendo escombros a su alrededor. No, Samuel, ve tú primero. Clara gritó, su tono de voz desprendido, la fuerza de su amor resonando en la desesperación. Yo me encontraré la manera después. Pero Samuel no podía dejarla. La desesperación lo invadió, y mientras sus manos encontraban el camino para liberar los escombros, una figura apareció del resplandor. Era Andrés, su hermano, agitándose entre los escombros. «Ayuda, no dejes que esto te consuma». Los ojos de Samuel se ensancharon y finalmente la verdad del destino se hizo clara. ¿Qué era esta familia? Un entrelazado de engaños y secretos que llevaban a la muerte. La fuerte figura de Sofía se disipaba, dejándolo aturdido. ¿En quién puedo confiar? Será muy tarde para encontrar la verdad. Las llamas empezaron a devorar el granero, aumentando la presión sobre él. Un chillido inhumano rompió el aire. «Clara», Samuel se detuvo acercándose a su hermano. «Ayúdame, tú conoces a mamá, tú sabes qué hacer». Andrés se unió a él, sus ojos llenos de determinación. «No tenemos que dejar que esto quiller luego». Juntos se lanzaron hacia Clara, donde las llamas danzaban a su alrededor. «Tomen mi mano», gritó ella. «Ahora». Con un último esfuerzo, Samuel y Andrés levantaron los escombros mientras Clara estiraba los brazos hacia ellos. En ese instante, la verdad golpeó a Samuel una vez más. Ella era su conexión, su fuerza, su amor. «Haremos esto», exclamó Andrés mientras tomaban a Clara de la mano. Pero justo cuando sintió la calidez de sus dedos entrelazados, una sombra se avecinaba. Era el padre de Clara, emergiendo entre el fuego y el humo. «No escaparás de esto, Samuel». El mundo se detuvo. Pero Samuel solo pudo concentrarse en su familia. «No», gritó, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. «Lo que importa ahora es salir de aquí todos juntos». Con un último impulso, se lanzaron hacia la salida, el aire fresco dando un alivio momentáneo. Al llegar al exterior, el granero detrás de ellos estalló en una explosión de llamas, resquebrajando la noche. «Lo logramos», exclamó Clara, sus ojos brillando con lágrimas pero con vida en ellos. Sin embargo, la sombra de su padre persistía. «Esto no ha terminado, no se saldrán con la suya». Su voz resonaba, pero Samuel ya no escuchaba. Su familia estaba a salvo y eso era lo único que importaba. Los tres se miraron, uniendo sus manos en un gesto simbólico, atravesados entre la confusión y la luz que se posaba ante ellos. Pero había más por descubrir, su historia no había terminado. Los secretos, las revelaciones aún flotaban en el aire. ¿Qué harían ahora? «Esto es solo el comienzo», se recordó Samuel, mirando hacia el horizonte. La esperanza de un nuevo inicio brillaba lejanamente.
Y tú, querido lector, no puedes perderte las próximas aventuras. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo.